Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. El libro de Nahum fue escrito para dar terribles noticias sobre Nínive, que a pesar de que su juicio había sido aplazado por el arrepentimiento y el aviamiento de los ninivitas hacía como 100 años, pero finalmente habían vuelto a las andadas y Dios está anunciando su terrible final. Dios es el Dios de las naciones, es el Dios justo y santo, y su carácter queda evidente cuando consideramos lo que la palabra de Dios dice acerca del pecado que las naciones cometen colectivamente. Pero aquí Nahum da tres rasgos característicos de Dios que nos hacen a nosotros tener esperanza y confianza, porque pese a lo que vemos en el mundo, Dios sigue siendo Dios y Él va a ser fiel a su carácter y a obrar en las circunstancias en las que estamos viviendo. Lo veamos nosotros o no, Él siempre va a mostrar su carácter en la tierra. Así que hay tres cosas que podemos señalar aquí y que se contienen en el versículo 3. Él es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. La primera cosa que observamos es que Dios es piadoso, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Esto es algo realmente asombroso y maravilloso en Dios, porque Él es así. Por eso da oportunidad al arrepentimiento. Por eso Jesucristo no ha venido todavía, porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay un tiempo en el que la gracia se acabará. Ese que es el día aceptable hoy. Hoy es el día de salvación. Aún continúa la gracia disponible para todo aquel que la busque. Pero no hay que aplazar el arrepentimiento, porque, aunque es lento para la ira y grande en misericordia, no significa que va a quitar la ira. La única manera que Dios quite la ira de nuestras vidas es cuando nos refugiamos en Cristo y nos entregamos a Él por completo, arrepintiéndonos de nuestro pecado y confiando que solamente su sangre nos limpia y nos imparte la justicia de Jesús. Por eso, necesitamos considerar que, aunque el Señor es piadoso y misericordioso, Él también es, y esta es la segunda cosa que vemos, puro, justo. Dice que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y esto nos da también la confianza y la esperanza en la justicia divina. Si hay algo que nosotros podemos ver hoy día es la terrible injusticia de este mundo. No solamente por las naciones que masacran, invaden, las naciones que son genocidas y las otras naciones que se complacen con los genocidas y que no hacen absolutamente nada por remediarlo. No solamente porque vemos la injusticia a nivel, digamos, global, mundial, sino también a nivel particular. Porque cuánta injusticia y maldad no hay en nuestras propias familias, en nuestras propias vidas, en nuestros pueblos, en nuestros vecinos. Podemos verlo. Quizá no a un nivel tan potente como lo vemos en las guerras y las injusticias
y en los crímenes, pero sí lo vemos constantemente en el orgullo, el egoísmo, la falta de perdón, aquellas cosas que son tan evidentes en nuestras vidas. Y Dios dice, de ninguna manera dará por inocente al culpable. Puede que en esta tierra haya jueces corruptos que dejen libres a los asesinos y a los culpables. Y puede haber también personas que con su dinero y su poder se libren de la justicia humana, pero no será así de la justicia divina. Porque el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él es justo porque Él es santo. Y esa pureza que hay en Dios nos da a nosotros la esperanza de que nadie va a escapar al juicio final y que todas nuestras obras van a ser expuestas delante de Él. Y la palabra de Dios es muy clara en referente a que nada, hasta ni siquiera la palabra ociosa, quedará sin que Dios la saque a la luz. En el tribunal divino no hay imparcialidad, o sea, no hay parcialidad, quiero decir. No hay manera alguna de poder esconder nuestros delitos. Por eso, porque como Dios no dará por inocente al culpable, necesitamos a un Salvador, a un abogado, a alguien que nos libre de la ira venidera. Porque Jesucristo va a venir y dice que los hombres van a esconderse cuando vean su gloria, porque dirán, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y qué haremos entonces? Así que debemos estar preparados para ese juicio final. Y la única manera de estar preparados es tener a Jesucristo como nuestro abogado. Y más que nuestro abogado, nuestra propiciación o sacrificio por nuestros pecados. Así podemos ser absueltos en el tribunal divino y simplemente esperaremos con ansias que Él imparta la justicia, porque nosotros ya habremos sido, por su gracia y por medio de la fe, justificados en Jesucristo y ya no habrá ninguna condenación para nosotros. Dios, por lo tanto, es santo y Él pagará a cada uno conforme a su obra. Así que Dios es puro. Pero también dice aquí que Dios es poderoso. Más que poderoso, es todopoderoso. Su poder es tan grande que no solamente estremece la creación, sino que también estremece el mundo entero. Así que Él va a consumir a sus adversarios, a sus enemigos. Pero Él es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Conoce a los que en Él confían. Pero, ¿por qué dice esto? Porque para nosotros los creyentes el poder de Dios no es para temblar, sino para apoyarnos en Él. Porque nuestro Dios, que tiene tal poder, va a hacerse cargo de las tormentas en nuestra vida, va a hacerse cargo de aquellos problemas que tenemos. Él que creó el universo y controla todas las cosas, Él que es el Señor de todo, está con nosotros y podemos confiar en Él. Podemos confiar, por supuesto, en su piedad, podemos confiar en su pureza, podemos confiar en su poder, que son todos ellos ilimitados y que nos hace tener seguridad, porque como termina el pasaje que estamos considerando hoy, Él es bueno y fortaleza en el día de la angustia, porque con su poder nos va a socorrer. Él conoce a los que en Él confían. Pero hay una advertencia final que queremos dar. Versículo 6 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. ¿Quién puede permanecer delante de la ira de un Dios tan santo, tan justo, tan poderoso, pero a la vez tan misericordioso? ¿Quién puede permanecer delante de él cuando llegue su ira? Aquellos que tienen a Jesucristo como el protector. Él es la roca en la que podemos confiar. Él es el refugio, Él es la fortaleza. En Él seremos salvos de la ira, como dice el apóstol Pablo. Y qué bendición saber que para nosotros solamente vamos a tener piedad en Cristo Jesús. Vamos a tener pureza en Cristo Jesús y vamos a tener poder en Cristo Jesús. Porque
Cristo es todo eso y mucho más. Y para nosotros es aquel que nos libra de la ira venidera. Ojalá que tú que me estás escuchando también tengas a Jesucristo como aquel que te libra para siempre y que imparte en tu vida su justicia y su perdón. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres piadoso, tú eres puro, tú eres poderoso. Podemos confiar en ti. Tú conoces a los que en ti confían. Tú eres refugio en el día de la angustia. Tú eres, Señor, aquel que imparte misericordia y también vas a impartir justicia perfecta y santa. Confiamos en ti, entonces, y gracias por Cristo, que Él es, ahora, por tu gracia, nuestra justicia. En el nombre de Él te adoramos, Padre. Amén. Hasta el próximo día.